Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para la flojera It, Azuzuk, El Siru, Borispa, Yuta, Tark, El Papas 300, Sloaubert, Arialex Pérez, Kakashi Fanfic, C7 Cercero, Alexander Emperador Antiguo, Daniel Lucero. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 20.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 3. El tren chirrió cuando llegó a la estación de Vale. El rechinar de metal contra metal resonó en las plataformas como un avance que se lamentaba. Megumi se paró cerca de la puerta lateral de carga, su cuerpo tenso mientras miraba a Blake. Sus ojos ámbar parpadearon de inquietud mientras sus dedos rozaban la empuñadura de Gumball Road en su espalda. Él le había devuelto el arma antes, sabiendo que un Blake armado era mejor para ambos si tenían algún problema. Se habían colocado en el centro del tren, escondidos dentro de uno de los vagones aéreos cerrados. La parte delantera sujetaba a la tripulación y llamaría demasiado la atención, mientras que la trasera era demasiado llamativa debido al daño que había sufrido. Más allá de los muros de acero, la estación zumbaba de actividad. Voces murmuraron a través de radios, botas golpearon contra el metal y ojos agudos escanearon el tren con escrutinio. Los oficiales patrullaban en parejas, sus miradas alertas, recorriendo la longitud del tren. La policía de Vale estaba en alerta máxima. «Están justo afuera», susurró Blake, moviendo ligeramente la reverencia mientras escuchaba los sutiles cambios más allá de la puerta. Incluso después de revelar sus orejas a Megumi, había optado por mantenerlas ocultas ahora que estaban entrando en la ciudad. Ella cambió su peso sutilmente. «¿Estás seguro de que tu plan funcionará?» Megumi asintió débilmente con la cabeza mientras sus ojos permanecían fijos en la puerta frente a ellos. Sus reservas aún no se habían recuperado por completo y su brazo todavía se sentía débil, pero había recuperado suficiente energía para lo que necesitaba hacer. Y si las cosas salían mal, aún tendría suficiente energía maldita para luchar. «Solo concéntrate en correr», murmuró. «Yo me encargaré del resto». La puerta de carga cobró vida, el metal rechinando contra el metal, cuando comenzó a separarse del centro, deslizándose a lo largo de sus rieles con un lento silbido mecánico. La luz se derramó a través del espacio cada vez mayor, atravesando el tenue interior y arrastrando sombras largas y dentadas sobre el frío piso de acero. El polvo brillaba a la luz, agitado por el cambio en el aire. Más allá del umbral, oficiales con uniformes oscuros esperaban. Un rayo de vuelo pasó por la cara de Megumi cuando la abertura se ensanchó lo suficiente como para que pasara una sola persona. Megumi no dudó. Sus manos se juntaron en un chasquido de movimiento, los dedos se entrelazaron a la perfección para formar un gráfico de sombras de conejo. Un pulso de energía maldita surgió de lo más profundo de él, ondulando a través de la masa de sombras que se extendía por el suelo bajo sus pies, corriendo hacia adelante a pesar de las duras luces que se mostraban en su forma. Escape de conejo. La oscuridad a sus pies burbujeaba y se expandía. Luego, en una oleada de movimiento, cientos de conejos blancos brotaron de las profundidades ennegrecidas. Salieron como una inundación a través de la pequeña abertura, sorprendiendo a los oficiales que apenas habían reaccionado al verlo. Docenas de conejos saltaron a través de los espacios entre los oficiales, mientras que otros saltaron sobre el equipo, apagaron las luces y derribaron pequeñas cajas. Algunos incluso se lanzaron directamente contra la atónita policía, pateándoles la cara y los uniformes. Los gritos resonaron por el aire. «¿Qué demonios? Sáquenlos, maldita sea, están en todas partes». Las filas una vez disciplinadas se disolvieron en caos en un instante. Los oficiales se apresuraron a recuperar el control, algunos sacaron armas solo para dudar cuando la gran cantidad de conejos los abrumó. «Vete». Megumi ladró. Blake no necesitaba que se lo dijeran dos veces. Ella ya se estaba moviendo, su cuerpo borroso mientras se deslizaba por la abertura con gracia felina, saltando por encima de la ola de pelaje blanco. Megumi se hundió en su sombra justo cuando su pie dejaba el suelo, su presencia se derritió en el mar de oscuridad debajo de ella.
El mundo exterior se volvió monocromático, su visión cambió ya que ahora existía en las oscuras profundidades de su sombra, el mundo que solo él conocía. Un abismo ingrávido, negro como la tinta, que presionaba por todos lados, donde su cuerpo flotaba libremente pero no encontraba resistencia. Los conejos les comprarían segundos. Ahora todo dependía de Blake. Golpeó con fuerza el piso rayado y corrió, con las botas sonando mientras tejía entre contenedores apilados y brazos de carga suspendidos. La estación palpitaba de confusión. Los oficiales gritaron por encima de las radios, ahogándose en un mar de pelaje blanco y estrellándose contra las cajas, todavía demasiado aturdidos para coordinarse. Arriba, las duras luces del techo brillaban desde las vigas de acero, proyectando el espacio en un pálido resplandor. Las sombras bailaban a lo largo de las pasarelas y las grúas mientras Blake se movía, un destello de blanco y negro a través del caos. Un oficial se abalanzó sobre ella desde detrás de un contenedor, desapareciendo cuando se retorció a mitad del paso, cayendo sobre una rodilla mientras se deslizaba por debajo de un riel de carga suspendido, antes de desaparecer detrás de una pared de cajas. Un segundo oficial gritó por una radio de mano, pero las palabras se ahogaron en la estampida de botas y conejos revoltosos. Incluso en medio del desorden, el orden ya estaba regresando. Las radios crujieron. Los comandos ladraron. Los conejos fueron aplastados o pisoteados una vez que los oficiales se dieron cuenta de que no eran reales. Blake dibujó un sudario de Gumball a mitad del sprint. El arma se dobló en su agarre, cambiando a su forma de kusarigama con un clic de acero. No necesitaba buscar salidas, ya sabía que estaban selladas. Los oficiales cerraron todas las puertas principales. Sin embargo, lo que olvidaron fueron las ventanas. Paneles altos y rectangulares se alineaban en las paredes superiores a ambos lados de la estación. Con estructura de metal y refuerzos cruzados, pero con suficiente vidrio expuesto entre las barras para pasar. Sin ser visto. Desprotegido. Ella levantó su arma y disparó. Una ráfaga de disparos destrozó el cristal más cercano. Llovieron fragmentos cuando la brecha se abrió hacia el cielo nocturno de arriba. Un oficial se abalanzó sobre su frente, fallando por completo cuando ella se subió a su hombro sin romper el paso, usándolo como trampolín para lanzarse contra la pared. Sus botas golpearon la superficie de ladrillo, corriendo 3 pasos antes de que la gravedad comenzara a arrastrarla hacia atrás. La mortaja de Gumball se movió hacia adelante mientras la lanzaba al aire, con la cuchilla girando y la cinta arrastrándose, antes de tirar. El arma disparó un tiro, disparándose contra los barrotes de las ventanas ahora rotas. El arma envolvió el travesaño de metal de la ventana rota justo cuando ella resbaló. Su figura se difuminó. Un clon de sombra parpadeó en su lugar debajo cuando su cuerpo real se rompió hacia arriba, la cinta se tambaleó mientras giraba en el aire, tirando de ella mientras aterrizaba con fuerza en el borde del marco de la ventana roto, esparciendo vidrio debajo de ella mientras desenganchaba la hoja en un movimiento suave. Sin dudarlo, ella saltó a través de él. Golpeó la grava afuera sin apenas hacer ruido. Luces azules y rojas brillaron en el lote industrial. Los vehículos de patrulla estaban dispersos por el perímetro, con sirenas parpadeando en la oscuridad. La mayoría de los oficiales seguían corriendo hacia la entrada de una estación singular, sin saber que ella ya se había ido. Blake se movió, bajo, rápido, invisible. Se deslizó entre las sombras, su cuerpo desapareció y luego reapareció por delante borroso. En un abrir y cerrar de ojos, cruzó el último tramo del lote y saltó una barricada baja, desapareciendo en las profundidades del valle propiamente dicho. Ella había escapado en poco menos de 12 segundos. Un número que parecía ridículo en la mente de Megumi, a pesar de haberla visto moverse él mismo. El ruido distante de los gritos persistió, pero el caos inmediato de la estación de tren se desvaneció detrás de ellos a medida que las calles de Vale se extendían ante ellos. Calles anchas iluminadas por farolas y callejones traseros que serpentean hacia caminos invisibles. Cuando llegaron a una parte más tranquila del distrito, los únicos sonidos eran el zumbido distante de la vida nocturna de la ciudad. Blake disminuyó la velocidad, presionándose contra una pared de ladrillos en uno de los callejones por los que se había lanzado, su pecho subiendo y bajando con respiraciones medidas. Miró a la vuelta de la esquina antes de exhalar suavemente, empujándose mientras se adentraba más.
Incluso después de que dijeras que convocarías a un montón de conejos, todavía me tomó por sorpresa, dijo Black en voz alta, con el tono entrecortado. ¿De dónde demonios sacaste esos? Mi sombra, respondió Megumi sin rodeos. Ella se estremeció mientras miraba a su alrededor, solo para encontrarlo por ningún lado. Aquí abajo, la voz de Megumi resonó desde su sombra, captando su atención. Black miró a sus pies, a la tenue sombra que se fundía con las sombras del callejón. A pesar de su visión nocturna, era extraño escuchar una voz que salía literalmente de la nada debajo de ella. Así que también estaba siendo literal sobre lo de las sombras, ¿eh? Eso es bastante espeluznante, ya sabes. Él no respondió. Un poco aturdida por lo que dijo. Espeluznante. Megumi de repente sintió la necesidad de arrastrarla directamente a su sombra. Y pareces bastante cómodo huyendo de la ley. Toda la experiencia que tienes. Él dijo en cambio. Black frunció el ceño ligeramente. Mejor que ser atrapada, murmuró, acelerando el paso por el estrecho callejón. Ahora sal de mi sombra, pervertido Ella se congeló. La reverencia en su cabeza se movía rápida y fuertemente mientras sus ojos se entrecerraban. Su pie se deslizó contra el pavimento mientras volvía a la abertura del callejón, su mano ya agarrando la empuñadura del sudario Gumball. Quédate, su voz sonó baja, apenas un susurro mientras se armaba de valor. Sus músculos se tensaron, esperando. Un segundo después, algo aterrizó frente a ella desde los tejados con un ruido sordo sólido. El impacto envió una pequeña nube de polvo arremolinándose alrededor, y cuando se asentó, miró claramente a la figura que ahora estaba de pie a solo 5 metros de distancia. Un hombre vestido con una elegante armadura oscura se paró erguido ante ella, con un poncho naranja sobre sus hombros, a juego con el cabello corto naranja similar sobre su cabeza. Una enorme espada descansaba casualmente en su agarre, su superficie pulida brillando bajo la tenue luz de la luna. Sus labios se curvaron ligeramente mientras la miraba con los ojos tapados. Impresionante truco allí atrás. ¿Eres un mago? Conejos, sombreros y todo eso, dijo el hombre, su sonrisa se desvaneció en algo más neutral. Me llevó un tiempo encontrarte, pero aquí es donde termina tu pequeño juego. Su voz era firme, como si estuviera dando una última advertencia. Ríndete ahora y baja el arma. Queda arrestado por el ataque al tren de la Kosude. Los dedos de Black se enroscaron fuertemente alrededor de Gumball Stroll, pero todavía no lo dibujó. Sus ojos parpadearon por la postura del hombre y la forma en que agarró su arma. Estaba abierto de par en par, sin molestarse en prepararse para atacar o defenderse, pero se sentía aún más amenazante. Cazador, susurró en voz baja mientras bajaba su centro de gravedad, confirmando las sospechas de Megumi sobre quién era el hombre. Así que ese es un cazador. Megumi permaneció en silencio a su sombra, esperando. Black permaneció inmóvil, calculando, sopesando todas las opciones posibles que podían tomar. Su arco se movió mientras sus pies se movían ligeramente, todo su cuerpo listo para reaccionar en cualquier momento. Tenemos que escapar. ¿Tienes un plan? Ella no cree que tengamos ninguna posibilidad, ni siquiera en un 2 contra 1. También logró localizarnos después de que escapáramos casi a la perfección. La voz de Megumi apenas era audible, incluso para ella. Lucha cerca de las sombras más profundas. Proporcionaré cobertura. Tú eres la vanguardia. El cazador vio el cambio en su postura. Su agarre se apretó alrededor de la espada, su mirada se agudizó, pero aún así no atacó directamente. No seas estúpido ahora. Prefiero no tener que aceptarte a la fuerza, dijo, con el tono de irritación. ¿Sabes cómo termina esto? Ven en silencio. La expresión de Black permaneció ilegible, sin responderle. Aunque ese silencio y su postura fueron una respuesta suficiente. El cazador suspiró, rodando los hombros mientras cambiaba de postura. Se tercó entonces. Luego se movió, su pie pisoteó con fuerza el suelo, cuando apareció frente a ellos en una ráfaga de movimiento, cerrando la brecha en un instante. El extremo trasero de la espada se disparó hacia adelante como un golpe de martillo. Black apenas tuvo tiempo de desenvainar el sudario Gumball, desviando el ataque en el último momento posible. Aún así, el impacto sacudió su brazo, apretando su agarre mientras retrocedía tambaleándose.
Ella retrocedió un paso, pero él no le dio la oportunidad de respirar. Su espada atravesó el aire en un amplio arco, cortando el borde hacia su costado. Blake torció su cuerpo en el último segundo, resbalándose fuera de su alcance. Ella respondió, su espada una cuchilla dentro de su vaina, mientras golpeaba en una ráfaga rápida dirigida a su torso. El cazador enfrentó cada ataque sin esfuerzo, desviando sus golpes y negándole incluso la apertura más pequeña. La espada del cazador de repente atravesó la forma de Blake, perforando limpiamente solo para que desapareciera. Cuando Blake se desdibujó hacia su flanco, la mortaja de Gumball ahora se separó en dos cuchillas, cortando hacia su costado, solo para ser detenida nuevamente. Ella no podía pasar de su guardia en absoluto. Megumi observaba desde las sombras, analizando cada movimiento. La técnica de clonación de Blake le permitió mantener la velocidad por momentos, pero aún así estaba siendo empujada hacia atrás. Ella necesitaba espacio. Actuó, moviéndose a través de las sombras. Un destello de acero emergió de la sombra debajo del cazador, una cuchilla cortándole las piernas. El ataque conectó, pero el destello momentáneo de sorpresa en los ojos del hombre se desvaneció cuando su aura estalló, absorbiendo el impacto. Sin dudarlo, se ajustó, torciendo su cuerpo mientras su espada caía en una brutal contraataque. Las chispas estallaron en el aire cuando Steel se encontró con Steel. El impacto envió un golpe al brazo de Megumi cuando su espada fue empujada hacia atrás. La fuerza expulsó a Megumi de las sombras, su forma se solidificó antes de que la bota del cazador se rompiera, pero no hacia él. Ga. Blake apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que la patada la golpeara cuando estaba a punto de cubrir a Megumi, lo que la hizo rodar al caer. Por primera vez, la aguda mirada del cazador cambió, su postura cambió sutilmente para mantener más distancia con su espada, con los ojos parpadeando entre ellos. Los conductores del tren mencionaron a dos atacantes. Me preguntaba dónde estaba tu amigo, murmuró, su tono más alerta ahora antes de intervenir con una ráfaga de velocidad. Megumi se agachó justo cuando la espada silbaba sobre su cabeza, la cuchilla atravesaba el espacio vacío donde había estado su cabeza hacía unos momentos. El cazador avanzó de inmediato, su arma se movió en un arco descendente con una velocidad aterradora. Megumi apenas logró torcerse un pelo cuando la hoja se estrelló contra el pavimento con un impacto atronador, piedras y escombros esparcidos por la pura fuerza. Megumi no dudó. Con un solo movimiento, pisoteó la espada incrustada, tratando de sujetarla en su lugar. Su espada se disparó hacia adelante en una estocada dirigida directamente a la cara del cazador. La mano libre del hombre se rompió, con los dedos apretados alrededor de la hoja justo antes de que pudiera golpear. Megumi apretó los dientes, empujando con todas sus fuerzas, pero la hoja se negó a moverse. Tendrás que hacerlo mejor que eso, se burló el cazador, su voz tenía un toque de diversión. Un repentino estallido de disparos dividió el aire, las balas rebotaron inofensivamente en el aura del cazador. Blake se había recuperado, arrodillándose mientras Gumball Sprout apuntaba con firmeza mientras disparaba. El aluvión obligó al cazador a soltar su agarre. Con un solo movimiento fluido, empujó la espada de Megumi a un lado y liberó su espada del pavimento, retrocediendo lo suficiente como para recuperar el equilibrio. Su arma se movía borrosa, desviando los disparos entrantes con facilidad. Su expresión permaneció calmada, aunque el más leve destello de irritación cruzó su rostro. El agarre de Megumi sobre su espada se tensó. Él se está conteniendo. No puedo invocar a ninguno de mis Shikigami imprudentemente sin arriesgar su muerte. Su mente se aceleró mientras analizaba a su oponente. Es demasiado fuerte, demasiado rápido. Y probablemente todavía tenga unas bajo la manga como Blake hizo con sus clones. Antes de que Megumi pudiera evaluar completamente su situación, el cazador se movió, volviendo su atención a Megumi. Su espada cayó en un arco aplastante, golpeando la espada apenas levantada de Megumi. El impacto le atravesó los brazos, llevándolo a arrodillarse mientras sus músculos se tensaban para mantenerse firme. Su brazo lesionado que sujetaba la hoja casi le falla por completo mientras luchaba por no cortarse. «Cambia», gritó Megumi. La espada del cazador se levantó de nuevo, con el objetivo de derribarlo.
Pero a medida que la espada descendía, Megumi se hundió en las sombras, desapareciendo justo antes del impacto, la punta de la espada siguiéndola poco después, hundiéndose en la sombra, la espada desapareciendo por completo. El cazador parpadeó, momentáneamente desequilibrado cuando su arma mordió en el espacio vacío. Blake se desdibujó hacia adelante, con el sudario de Gumball parpadeando mientras lanzaba un asalto implacable, obligando al cazador a bloquear con el antebrazo. Necesito ganar tiempo. Emergiendo silenciosamente lejos de la pelea y fuera de la vista, Megumi formó señales con las manos en rápida sucesión. Nue. Sapo. Pozo es un abismo desconocido. Las sombras circundantes se ondularon a medida que se formaban en su Shikigami. Con un gruñido, el cazador tomó represalias. Su pie salió disparado, atrapando a Blake en las costillas. Saltó ligeramente, apenas logró girar en el aire y absorber el impacto cuando fue lanzada hacia atrás, aterrizando en un giro controlado. Él arrancó su espada de la sombra vacía mientras corría hacia adelante y se balanceaba de nuevo, esta vez apuntando directamente a su cabeza justo cuando ella había recuperado el equilibrio. De repente, gruesas lenguas moradas le azotaron los brazos, tirándolos hacia atrás. El filo de la espada aún rozaba el costado de Blake cuando no alcanzaba su objetivo, expulsando el aire de sus pulmones mientras se tambaleaba. Se formó un ceño fruncido en la cara del cazador. Sus músculos se tensaron mientras trataba de liberarse. Detrás de él, Megumi estaba agachada, con los dedos clavados en un gráfico de sombras de perro. Las paredes y el suelo del callejón ahora se arrastraban con grandes ranas aladas, sus lenguas enganchadas en las extremidades del cazador. Perro divino. Totalidad, susurró Megumi en voz baja. Antes de que el cazador pudiera liberarse de las lenguas de las ranas, Megumi entró corriendo, pisando fuerte y levantando su espada de las sombras mientras apuntaba al lado expuesto del hombre. El cazador reaccionó instintivamente, girando mientras su espada formaba un amplio arco. Pero su espada no encontró nada más que aire vacío cuando Megumi desapareció una vez más en su sombra cuando estaba a punto de atacar. Una finta. Reapareciendo detrás del cazador, Megumi no atacó. En cambio, pasó corriendo. En ese mismo instante, Megumi había soltado su espada, dejándola deslizarse en la oscuridad debajo de él. Con las manos ahora libres, formó el signo de la mano de Nue mientras corría hacia Blake. Nue. Un rayo crepitó cuando el Shikigami surgió junto a Blake, sus alas se desplegaron con una fuerte ráfaga de viento. Antes de que pudiera reaccionar, Megumi la agarró del brazo y la arrojó sobre la espalda del Shikigami. ¿Qué eres? Blake apenas tuvo tiempo de protestar antes de saltar a su lado. Quítate. Megumi ordenó. Las alas de Nue batieron, y con un poderoso empuje, se elevaron en el aire, el viento pasó corriendo a su lado mientras trepaban rápidamente por el callejón. Blake instintivamente se aferró a la espalda de Nue, con los ojos muy abiertos de alarma. El cazador maldijo en voz baja. Sus brazos se tensaron mientras tiraba de cada rana que lo sostenía, sus cuerpos agitándose en el aire. Con un solo corte de su espada, los cortó a todos, sus cuerpos se disolvieron de nuevo en la sombra. Su espada se movió, transformándose en un enorme rifle en sus manos. No te dejaré. Antes de que pudiera disparar, una mancha de pelaje blanco y negro cayó desde lo alto de las paredes del callejón. Una garra enorme golpeó el costado de la cabeza del cazador con una fuerza brutal. El hombre fue enviado a estrellarse contra la pared del callejón, los ladrillos se desmoronaron por el impacto. La totalidad se alzaba desde las sombras, gruñendo, sus penetrantes ojos amarillos clavados en su presa. El cazador se tambaleó, sacudiéndose el golpe. Su irritación previa desapareció, reemplazada por algo más frío. Un Beowulf. Su espada brilló, transformándose una vez más mientras atravesaba el aire donde estaba la totalidad, solo para que el golpe se encontrara con el aire vacío. El Shikigami se disolvió en sombra el momento anterior al impacto, su trabajo se completó. Para cuando el cazador se volvió, Megumi y Blake ya no estaban, ambos aferrándose a Nue mientras se deslizaba por el aire, rozando los tejados. Megumi mantuvo su altitud baja, apenas por encima de los edificios, evitando el aire libre donde podían ser vistos y zambulléndose en callejones estrechos para ganar velocidad. No podían arriesgarse a ser vistos volando por la ciudad en lo que podría confundirse con un geim.
Megumi dejó escapar una respiración lenta y constante. ¿Son tan fuertes todos los cazadores? Su mente repitió la pelea en fragmentos, analizando cada intercambio, cada finta, cada momento que él y Black apenas habían evitado sentirse abrumados. Sin embargo, luchó por obtener una lectura precisa del cazador. El hombre no los había estado tomando en serio. Incluso con todos sus trucos, no habían ganado. Acababan de escapar. Si realmente hubieran necesitado derribarlo, Megumi sacudió el pensamiento. No importaba. Se escaparon, y eso fue suficiente. Después de varios minutos tensos, guió a Nue hacia un callejón desierto, escondido de miradas indiscretas. En el momento en que las garras del Shikigami tocaron el suelo, Black se deslizó con un aliento tembloroso. Dio unos pasos inestables antes de apoyarse contra la pared más cercana. Su pecho se elevó y cayó rápidamente, respirando con jadeos entrecortados. «Deberías haber», exhaló, tratando de estabilizarse. «Hazme saber lo que ibas a hacer». Ella le lanzó una mirada entre respiraciones profundas. «No pensé que realmente saldríamos de allí». Megumi ignoró la irritación en su voz, deslizándose fuera de Nue con mucha menos urgencia antes de desdecirla. Tomó la pared opuesta para apoyarse, pasando una mano por su cabello. «Esperemos que no nos encontremos con otro de ellos pronto. Casi me parte en dos más de una vez». Black levantó ligeramente la cabeza ante eso. Sus ojos ámbar se entrecerraron, luego de repente se ensancharon cuando algo hizo clic en su mente. Él no tenía aura. Ella se enderezó, olvidando momentáneamente la fatiga, y se acercó a él. «Ah, ¿estás herido?», preguntó vacilante. Megumi frunció el ceño, levantando una mano antes de que pudiera acercarse. «Estoy bien», dijo con naturalidad. «La única herida que tengo es el brazo de antes». La mirada de Black parpadeó hacia su brazo aún vendado. Su mandíbula se tensó brevemente antes de apartar torpemente la cabeza, exhalando. «Aún así», murmuró ella. «Olvidé que no tenías aura para protegerte. Simplemente se me escapó de la mente». «No es nada», Megumi descartó, dejando de lado la preocupación. Su mirada cambió, analizándola en cambio. «Tú eres el que realmente fue golpeado. ¿Tú estás bien?» «Estoy bien», le aseguró Black. «Esos golpes me quitaron una buena parte de mi aura, pero no es que no haya pasado por cosas peores». Megumi asintió levemente, pero sus pensamientos se detuvieron en lo que acababa de presenciar. Ver aura en acción fue más diferente que solo escucharlo. Incluso con su refuerzo, si hubiera recibido alguno de los golpes que Black recibió, especialmente ese corte a su costado, podría haber sido destripado en el acto. Y esa realización dejó un peso incómodo en su pecho. Por ahora, sin embargo, estaban a salvo. Por ahora. La noche en Vale colgaba pesada y silenciosa, el tenue resplandor de las farolas proyectaba largas sombras en las calles. Megumi caminaba a un ritmo constante, el aire frío le picaba en la cara. Sus ojos se movieron hacia los edificios desgastados que los rodeaban. Black caminó a su lado, sus ojos agudos se lanzaron sobre callejones destartalados y escaparates oscurecidos, con el ceño fruncido tirando de sus labios. «¿Ves algo?», preguntó Black, con la voz baja. Megumi negó con la cabeza. «Nada». Habían estado caminando durante 2 horas, buscando un lugar para quedarse, pero sus opciones disminuían rápidamente. Los distritos más ricos estaban fuera de discusión. Megumi no tenía nada, y Black no parecía tener mucho de sobra. En esta parte de Vale, los pocos lugares por los que pasaron estaban cerrados por la noche o el tipo de lugares que, de existir en su mundo, serían caldo de cultivo para espíritus malditos, lugares llenos de miseria y peligro. Megumi suspiró, enviándole una pequeña mirada. «¿Estás seguro de conocer esta ciudad?», Black asintió bruscamente. «Un poco. Solo never nunca quiso tan tarde afuera». Su voz se apagó cuando pasaron por un edificio en mal estado donde 2 hombres permanecían en la entrada, sus miradas permanecían un latido demasiado tiempo. No ayuda que sea demasiado tarde para que alguien decente salga. Megumi permaneció en silencio, sus ojos escaneando las sombras. La ciudad parecía inquietantemente viva por la noche, pero no en el buen sentido. Siguieron caminando hasta que vieron un letrero de un hotel pequeño y desteñido.
Las luces de neón zumbaban débilmente en el fresco aire nocturno, iluminando sus destartaladas paredes de ladrillo. El edificio parecía que había perdido una batalla con el tiempo y la apatía, pero era algo. Y en este punto, algo era mejor que nada. La puerta de vidrio que empujaron se negó a moverse por un momento, requiriendo un empujón adicional y, cuando lo hicieron, el olor a aire viciado y madera vieja los golpeó de inmediato. Detrás de la recepción estaba sentado un hombre de mediana edad, con los ojos inyectados en sangre y pesadas bolsas debajo. Se volvió perezosamente hacia ellos cuando se acercaron al escritorio, apenas levantando la cabeza del papeleo en el que estaba garabateando. La habitación a su alrededor estaba débilmente iluminada con luces amarillas en lo alto. La mirada del hombre se detuvo en ellos, su frente se elevó ligeramente mientras observaba sus apariciones. Sus ojos descansaron en el sudario de Gumball atado a la espalda de Blake y en el vendaje improvisado en el brazo de Megumi durante un largo momento antes de dejar el bolígrafo con un suspiro, alcanzando un libro de contabilidad polvoriento. ¿Ustedes dos, una pareja? ¿Larga estancia o simplemente de paso? Su voz era áspera, como papel de lija. Blake tosió, enderezando la espalda. De paso, dijo con firmeza. Una habitación. Solo por la noche. Quizás más. El hombre gruñó, garabateando algo en el libro mayor. ¿Nombre? Preguntó sin levantar la vista. Blake vaciló brevemente. Blake Belladonna. Lo garabateó, luego se volvió hacia Megumi. ¿Y el tuyo? La mirada de Megumi se dirigió momentáneamente a Blake, antes de que él se adelantara. Megumi Fushiguro. Reorganizó un poco su nombre, haciéndolo más occidental. Cuando dio un paso atrás, notó que Blake le dirigía una mirada interrogativa. Más tarde, dijo. El hombre terminó de escribir y luego tomó una llave que colgaba detrás de él. Una habitación. Gravamen de 4000. Si quieres quedarte más tiempo, vuelve por la mañana. Deslizó la llave por el mostrador. Blake se encogió ante el precio, pero sacó 2 tarjetas de gravamen. El hombre los tomó sin decir palabra, metiendo el dinero en un cajón. Gracias, dijo, con la voz tensa. Me pregunto cuál es la conversión de yenes a gravamen. Megumi reflexionó para sí mismo. Se dirigieron a unas estrechas escaleras justo al fondo del vestíbulo, subiendo al tercer piso. Si el exterior del hotel se veía mal, el interior parecía deliberadamente descuidado. Grietas y pintura descascarada cubrían las paredes, la alfombra estaba manchada y había un olor nocivo siempre presente. Su habitación estaba cerca del final del pasillo, numerada 314. Blake metió la llave en la cerradura y la giró, solo para que el pomo resistiera. Chasqueando la lengua, le dio un giro más fuerte hasta que la puerta finalmente se abrió crujiendo. La habitación era tan miserable como esperaba. Una cama individual, una silla desvencijada, una mesa y una ventana que da a la calle. El aire estaba espeso y mohoso. Este lugar es peor de lo que pensaba, murmuró Blake, arrugando la nariz. Es mejor que quedarse afuera, dijo Megumi, aunque era más para él que para ella. Ya echaba de menos su cama en Jujutsu. Accionó el interruptor de la luz mientras entraban en la habitación. La bombilla del techo parpadeó de mala gana, antes de asentarse en un tenue resplandor amarillo que hacía que la habitación pareciera aún más miserable. Apenas Blake murmuró en voz baja mientras se dirigía a la ventana. Miró por la ventana un momento antes de cerrar las persianas con un fuerte tirón. ¿Alguien afuera? Él preguntó. No se dieron cuenta de que nadie los seguía después de su fiasco con la ley Huntsman, pero era mejor prevenir que lamentar. Ella sacudió la cabeza. No, deberíamos estar bien por esta noche. Blake se sentó en el borde de la cama antes de caer hacia atrás con un suspiro pesado. Esta cama es horrible, gimió. Megumi se encogió. Deberías haberlo revisado antes de acostarte. La cabeza de Blake se disparó, los ojos se entrecerraron antes de gemir una vez más. Podrías haberte guardado eso para ti, dijo mientras su cabeza volvía a caer sobre la cama. Se encogió de hombros, mirando con recelo la cama. Era lo suficientemente grande para los dos, pero él no estaba ansioso por compartir. Y a pesar de sus sábanas relativamente limpias, no confiaba en él. Puedes quedarte con la cama, yo tomaré la silla, hizo una mueca, caminando hacia la esquina para sentarse en la silla de madera.
Crujió bajo su peso, mientras trataba de encontrar una posición cómoda. Black se movió en la cama, mirándolo con sospecha. ¿Por qué usaste un nombre falso allí? No lo fue. Megumi se encontró con su mirada, sin molestarse. Ese es mi verdadero nombre. Su arco se contrajo. ¿Me diste un nombre falso? Lo hice. Ella exhaló bruscamente. ¿Cuánto tiempo planeas mantenerlo en secreto? Te acabo de decir, ¿verdad? Black le lanzó una mirada plana. No me ibas a corregir en absoluto, ¿verdad? Megumi miró hacia otro lado, ignorando la pregunta. Black chasqueó la lengua, sentándose. Entonces, Megumi. Fusiguro, interrumpió. Black inclinó la cabeza. Prefiero que me llames por mi apellido. Ella lo miró fijamente durante un largo latido. Entonces, Megumi, repitió, para gran disgusto de él. Tengo suficiente gravamen por quizás 5 días más, suponiendo que nos saltemos las comidas y cualquier otro gasto. Ella miró su brazo vendado. Megumi flexionó los dedos. El dolor se había atenuado, pero seguía ahí. Mi brazo estará bien. Sin embargo, necesitaré vendajes adecuados en algún momento. Black frunció el ceño. ¿Tu cuerpo no ayuda a curarlo? Un poco, pero no realmente. La energía maldita me permite reforzarme, asegurándome de no desangrarme, pero la curación es otra cosa completamente distinta. Dejó escapar un suspiro. Si tan solo pudiera usar la técnica maldita inversa. Black se inclinó ligeramente hacia adelante, estudiándolo. ¿Energía maldita eso es lo que usas? ¿Es como aura? Megumi exhaló, inclinando la cabeza en pensamiento. Algo así. Parecen similares en algunos aspectos, pero hay algunas grandes diferencias. Black frunció el ceño. ¿Cómo qué? Para empezar, no hay defensa automática, dijo encogiéndose de hombros. Si recibo un golpe, lo siento. No hay una barrera pasiva que me mantenga a salvo. Dudo, su conocimiento del aura todavía era demasiado superficial para hacer una comparación adecuada. Pero una cosa le había llamado la atención. ¿Puede el aura curarte? Black asintió. Lo hace. Mejora todo. Si me cortara como el tuyo, probablemente estaría bien en 1 o 2 días. Bueno, asumiendo que no me quitó el brazo por completo. Megumi frunció el ceño. ¿No impediría tu aura que eso sucediera? ¿Cómo se lastimaría ella en primer lugar si tiene esta barrera constante? Black exhaló. Aura no es invencible. Si se agota o me golpean antes de que pueda activarlo, me llevo la peor parte del daño. Una barrera defensiva, curación, habilidades mejoradas, pero con un límite claro. Una vez que se rompió, eran tan vulnerables como cualquier otra persona, parece. Megumi hizo una pausa. ¿Cómo consigue alguien aura? Black lo estudió, su expresión ilegible. Todo el mundo lo tiene. Cualquier cosa con alma, al menos. Pero para la mayoría de la gente, está encerrado. Alguien más tiene que desbloquearlo por ti, o tú mismo lo desbloqueas a través del estrés extremo del entrenamiento. Megumi lo consideró. Si pudiera obtener aura, tendría algo de curación pasiva, además de agregar una capa adicional de protección. Incluso si se rompiera, aún tendría su energía maldita. Entonces puedes desbloquear el mío. Black vaciló, mordiéndose el labio. ¿Por qué? La mirada de Megumi no vaciló. Suena útil. Y me debes mi brazo, dijo, levantando el brazo. Black se burló, con los brazos cruzados sobre el pecho. Una herida que te infligiste a ti mismo el permitirme golpearte a propósito, señaló. Luchaste contra mí, me golpeaste y convocaste a esos Shikigami tuyos. No parece que lo necesites. Megumi ignoró el jab. No sé cuánto tiempo estaré atrapado aquí, dijo simplemente. Si tengo que pelear, quiero todas las ventajas que pueda obtener. Black lo estudió por un momento, con expresión cautelosa. Él podía decir que ella estaba sopesando sus opciones. Ella seguía sin confiar en él, no del todo. No es que él la culpara a ella. Pero ella también era práctica por lo que él sabía hasta ahora. Sabía que era mejor que trabajaran juntos, al menos por ahora. No planeas usarlo en mi contra, ¿verdad? Preguntó ella, con voz mesurada, pero cautelosa. Si quisiera, no estaría preguntando, respondió.
Sus ojos se entrecerraron ligeramente, buscando cualquier signo de engaño. Todo lo que vio debió tranquilizarla, porque suspiró, frotándose la nuca. «¿O podrías estar mintiéndome?», murmuró, mirando fijamente a su brazo antes de negar con la cabeza. «Fine bien. Lo intentaré. ¿Algo de lo que deba preocuparme?». Blake apretó los labios, dándole vueltas. «Debería ser seguro. A lo sumo, me agotaré un poco». Megumi asintió. «Muy bien. ¿Qué hago?». «Levántate. Cierra los ojos», dijo, cambiando de peso mientras se paraba, como si se cuestionara a sí misma. Megumi hizo lo que se le indicó, escuchando el silencioso sonido de sus pasos mientras se acercaba. «Ahora», dijo ella, con la voz más tranquila. «Concéntrate. Concéntrate en tu yo más interno». Ella colocó una mano contra su pecho. «Mi yo más íntimo. ¿Cómo even siquiera hago eso?». Megumi frunció el ceño. «Algo que representaba mi yo más íntimo. Algo más cercano a mi ser. Tal vez mi dominio innato». Un dominio innato era su propia mente, un paisaje mental que encarnaba su yo mismo y maldecía la técnica. Si hubiera algo en lo que pudiera concentrarse, que realmente se representara a sí mismo, sería eso. Megumi centró su mente en su dominio innato, recordando cada vez que usaba su expansión de dominio. La mayoría de los hechiceros tenían algo de comprensión de su dominio innato debido a su correlación con su técnica maldita. Sin embargo, la mayoría no pudo comprenderlo por completo, y mucho menos usarlo para algo como una expansión de dominio. Control de energía maldito, reservas, conocimiento de técnicas de barrera, todo era necesario para crear una expansión de dominio, pero lo más importante de todo era el profundo sentido del yo y la identidad del hechicero. Uno tan fuerte que son capaces de reescribir el mundo que los rodea por un momento. La técnica maldita de Megumi era inusual en ese sentido. No entendía completamente su dominio innato, pero encontró una manera de evitarlo, inundando su sombra a través de un espacio cerrado, imitando lo que podría ser su dominio. Se volvió más consciente y competente a medida que continuaba desatando la expansión de su dominio, pero aún carecía de una verdadera comprensión de sí mismo, y mucho menos tenía las técnicas de barrera para contener y crear un éxito seguro. Contuvo la respiración mientras su mente se concentraba. La técnica de las 10 sombras. Jardín de sombras quimera. Su dominio innato. Todos eran parte de él. Blake cerró los ojos, arrugándose ligeramente mientras se concentraba profundamente. Porque es en la liberación que logramos el cambio. A través de esto, nos convertimos en un modelo de justicia e igualdad para compartir con todos. En lo profundo de su ser, sintió que algo se movía, reaccionando a las palabras que Blake estaba diciendo. La sensación era casi similar a cuando sus Shikigami estaban siendo convocados, cada vez que sus formas cambiaban y aparecían desde su misma sombra. Infinito en verdad y sin límites por el control. El sentimiento se hizo más fuerte. Como algo tirando de su propio ser. Libero tu alma, y por mi hombro. Entonces nada, solo tonos de negro. Libérate a. Blake cayó al suelo junto al sonido de vidrios rompiéndose, agarrándose del pecho. Los ojos de Megumi se abrieron de golpe cuando sus ojos captaron su forma caída. Él se arrodilló a su lado en un instante, con la mano firme, estabilizando su hombro mientras examinaba su rostro. ¿Qué pasó? Blake. Su voz urgente. Su rostro se había puesto pálido, casi enfermizo bajo la luz mientras un frío brillo de sudor se aferraba a su frente. Sus ojos revoloteaban débilmente, desenfocados, el más leve temblor en sus pestañas delataba la tensión justo debajo. Ella respiró entrecortadamente. Yo no lo sé. Traté de desbloquear tu aura, pero le temblaron las manos. Me sentí como si estuviera siendo rechazada. ¿Rechazado? Hizo eco, retorciéndose el estómago. El arco de Blake se aplanó. Yo no lo sé. Metí la mano en tu alma, pero apenas algo sucedió. Todo se volvió oscuro. Sentí que me estaba asfixiando. Como si estuviera en el agua pero no pudiera moverme, no pudiera nadar. Megumi se quedó quieta, sus ojos se abrieron cuando se dio cuenta en su rostro. Él sabía exactamente de lo que ella estaba hablando. La misma sensación familiar cada vez que se sumergía en una sombra. Todavía, no debería haber sido posible.
Ella no tenía su técnica, no tenía la habilidad de sumergirse, su mente se congeló. Su dominio innato, un dominio que estaba cubierto de una profunda sombra por todas partes. Y ella acababa de tratar de acercarse a su alma, o en este caso, a lo que él había usado para su sentido de sí mismo. Su mandíbula se tensó. Es mi culpa. Black respiró temblorosa, sus hombros se levantaron y cayeron de manera desigual. Sus ojos ámbar parpadearon hacia él, llenos de confusión. ¿Qué? Su voz salió, tranquila. No. Eso no tiene ningún sentido. ¿Qué quiere decir? Megumi vaciló, apartando lentamente su mano de ella. No estoy seguro de si debería tocarla ahora. No le gustaba explicar su maldita técnica a personas en las que apenas confiaba, pero después de lo que acababa de suceder él le debía una respuesta. Esa oscuridad que sentiste. Su voz era más tranquila ahora. Esa fue mi técnica maldita, mi sombra. Sus manos presionadas contra el suelo como si se castigara a sí misma, escuchando sus palabras, como si tratara de entender lo que él quería decir con eso. Permaneció en silencio mientras reflexionaba, antes de cerrar los ojos por un momento. Se sintió mareada y apenas podía pensar por dónde empezar con lo que acababa de decir. Cuando volvió a abrir los ojos, encontró la mano de Megumi frente a ella. Vacilante mientras miraba ligeramente hacia un lado, sin mirarla a los ojos. Ella no se movió para tomar su mano y, por un momento, pareció que se iba a negar. Luego, con un suspiro renuente, ella agarró su mano ofrecida, dejando que él la levantara. Incluso con su ayuda, ella se balanceó ligeramente, apretando su agarre antes de estabilizarse. Murmuró algo en voz baja, probablemente maldiciéndolo, pero se dejó guiar hasta la cama. Él la ayudó a sentarse, observándola atentamente mientras se apoyaba pesadamente en la cabecera. Parecía que acababa de correr una maratón. Incluso peor que cuando escaparon del cazador. Megumi exhaló, dando un paso atrás. No creo que podamos desbloquear mi aura. O incluso si es posible. Black se burló, el sonido débil. ¿Tú crees? Sus labios apretados formando una delgada línea. Él no discutió con ella, ya que recordó la sensación que había sentido cuando ella trató de desbloquear su aura. La misma sensación cada vez que invocaba a su Shikigami. Por lo que dijo, había llegado a mi alma, o más probablemente, a mi dominio innato. Entonces, casi ahogándome en mi sombra, Black se frotó la cara con una mano. Mi aura se rompió. Frunció el ceño. ¿Lo hizo? Ella asintió, todavía luciendo agotada. Creo que es lo que me protegió cuando traté de desbloquear tu aura. Megumi frunció el ceño, alejándose de ella. Esto fue culpa suya. Es posible que no haya esperado o querido que sucediera, pero de todos modos fue su culpa. Ella había corrido el riesgo de desbloquear su aura, alguien que ni siquiera era de su mundo, porque él se lo pidió. Y eso la había lastimado. Podría haber sido peor. Si su aura no la hubiera protegido. Black debió notar el cambio en su expresión, porque suspiró. Podría haber sido peor, dijo, como si leyera sus pensamientos. Entonces, más tranquilo, al menos ahora lo sabemos. Megumi dejó escapar una respiración lenta. Sí. Black se movió en la cama, se acostó y cerró los ojos. Necesito dormir esto. Tú también deberías. Él no respondió de inmediato. Una parte de él quería seguir pensándolo, analizar qué salió mal, averiguar si había alguna forma de suprimir su dominio para que no interfiriera la próxima vez. Pero había demasiadas incógnitas. Ni siquiera sabía si era posible, y mucho menos si podría haber una próxima vez, si quería arriesgarse a intentarlo de nuevo. Entonces, en cambio, tomó el interruptor de la luz, lo apagó y sumió la habitación en la oscuridad. Pasaron unos segundos. God, buenas noches, dijo por fin. Black no abrió los ojos. Buenas noches, Fushiguro. Los pasos de Megumi estaban en silencio mientras él se sentaba en la silla de madera, mirando el suave contorno de ella en la cama. Dejó escapar una respiración profunda mientras cerraba los ojos también. Tenía la sensación de que no iba a dormir mucho.